Buenas noches, hermanos. Vamos a ir rápido porque tenemos un recorrido bastante extenso, pero vamos a ver si podemos eh, hacerlo breve en algunos sitios. Vamos a comenzar leyendo en Mateo, el capítulo 13, versículos del 1 al 2. 13, Mateo 13, versículos 1 y 2. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Vamos a leer otro texto, otra vez ese texto. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. En el capítulo 12 de Mateo, Cristo rechaza las exigencias de los dirigentes de Israel. Ellos van y le piden más señales. Él ya había hecho suficiente cantidad de señales como para que ellos supieran quién era él. Es más, en Juan capítulo 3 muestran que mucha gente se daba cuenta de eso. Ninguno puede hacer estas señales si no estuviera Dios con él, le dice Nicodemo al Señor Jesucristo en Juan capítulo 3. Pero los dirigentes resistían al Señor. Y entonces van y le piden más señal. ¿Qué señal? Entonces, él rechaza esas exigencias, rechaza las exigencias de los dirigentes de Israel y dice que la única señal que les va a mostrar será la señal del profeta Jonás. Como sabemos, este profeta pasa por experiencias que son una figura de la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Así que el Señor se refiere de esa forma con su muerte en la cruz y su resurrección. Esa es la única señal. Si no creen en esa señal, no hay forma de salvarse. Y al día siguiente que él mantiene esta conversación con los dirigentes de Israel, y evidentemente por lo que dice de Mateo 13 en adelante, el Señor cambia de actitud para con ellos y toma eso como un rechazo de parte de ellos. Al día siguiente sucede lo que mencionan los dos primeros versículos del capítulo 13 que leímos. Frecuentemente en la Biblia se menciona a Israel como la casa de Israel, y a las naciones gentiles se las compara con el mar. En el mar hay variedad de corrientes, baja o sube la marea. A veces está calmado y a veces es escenario de grandes tormentas. Y esta situación representa muy bien la realidad del mundo gentil. Estos textos son muy sugestivos porque dice que Cristo abandona la casa y se sienta junto al mar. Y es en esas circunstancias que enseña las parábolas de Mateo 13, junto al mar. Es más, se dice que él se mete en una barca, se instala en una barca y se aleja unos metros de la playa y desde ahí habla a la multitud que está en la playa. Bueno, y en esas parábolas de Mateo 13, el Señor se refiere a las condiciones espirituales vigentes en el mundo durante la época de la gracia. Y es durante la época, es el tiempo durante el cual Él interrumpe sus relaciones con Israel. No quiere decir que Él abandona a Israel, se desentiende de Israel, no. Interrumpe sus relaciones con Israel, pero la preserva durante toda la época de la gracia. El pueblo de Israel es preservado, pero ya no es el medio por el cual Dios trata con los hombres, ahora es la iglesia durante la época de la gracia. Y además de eso, él en esta época interrumpe sus relaciones con la casa de Israel y establece que se predique el evangelio a
todas las naciones, es decir, al gran mundo gentil. Ante el rechazo de Israel, Dios pospone la inauguración del reino que él vino a ofrecer a Israel. Él lo pospone, interrumpe, deja para más adelante la inauguración de ese reino. Pero inaugura una etapa única en la que el reino se extiende de una forma que nunca antes él la había revelado. Instala nuevas condiciones en sus relaciones con la humanidad y con Israel. Introduce el Evangelio de la Gracia. Manda que se predique el Evangelio a todas las personas sin excepción y a todos por igual, incluyendo a los judíos. Surge la iglesia. La iglesia es un cuerpo de creyentes a quienes Dios utiliza para extender el Evangelio y mantener su testimonio en el mundo durante la época de la gracia. En esta época se predica el Evangelio de la gracia para que las personas lo reciban en su corazón, reciban a Cristo. Y en las parábolas de Mateo 13 se exponen las condiciones espirituales durante esa época. ¿Cuál era el propósito de las parábolas? ¿Cuál es? Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, ¿verdad? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mateo 13, 10, 17. Los discípulos parecen sorprendidos por el procedimiento del Señor, quien en el pasado había utilizado las parábolas. No es la primera vez que el Señor habla con parábolas, pero parece que en esta situación el uso de las parábolas fue distinto, lo que motiva la curiosidad de los discípulos. Aquí las parábolas son utilizadas por el Señor para comunicar ciertas verdades que son aplicables a toda la época de la gracia, época desconocida para los creyentes del Antiguo Testamento. El Señor menciona que hay dos grupos de personas. Un grupo que escucha las parábolas y recibe conocimiento y las entiende. Y otro que también las escucha, pero no recibe conocimiento, no las entiende, porque ellos rechazan a Cristo. Con las parábolas, el Señor se refiere al misterio del reino de los cielos. Alude a la época en que Israel rechaza a Cristo y a su reino y se mantiene alejada de Cristo. Pero Cristo, en vista del rechazo de Israel, despliega su obra en el resto del mundo. Este periodo de tiempo no fue enseñado en el Antiguo Testamento. Se trata de un misterio que es revelado por el Señor en el Nuevo Testamento, pero que los dirigentes judíos e Israel en general desconocen. Se dice que su corazón es engrosado, es decir, que padecen una situación de ceguera espiritual y quedan sin percibir la revelación que el Señor está enseñando. Revelación que fue deseada por muchos profetas y creyentes del pasado, pero que le fue concedida a los discípulos y a la iglesia. Vayamos a la primera de las parábolas, la parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra,
y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13, del 3 al 9. Ahora, en esta parábola es muy difícil equivocarse. ¿Por qué razón? Porque el Señor la explica. Él mismo la explica. Y dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción de la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo 13, del 18 al 23. Muy bien, esto es lo que el Señor dice de esta parábola. El Señor utiliza la imagen de la siembra, una imagen tomada de la agricultura. La época de gracia es una época de siembra de la palabra. La iglesia está llamada a sembrar la palabra. No sabe si las personas se van a convertir o no, porque la iglesia no tiene poder para convertir a nadie, pero sí se le manda sembrar la palabra. Es una época, la época de gracia, en donde se siembra la palabra. Pero esta siembra, dice Cristo, tendrá opositores: el diablo, la carne y el mundo. Son enemigos que tratan de evitar que la palabra sea recibida en los corazones de los hombres. Pero si no logran que las personas la reciban y lleguen a ser salvas, siguen oponiéndose y afectan la cantidad y calidad del fruto. Es decir, estos enemigos se oponen a la palabra. Las personas que siembran, el Señor toma la imagen de la agricultura. El sembrador siembra, pero con el objeto de que la semilla germine y dé fruto. Lo que busca el sembrador es el fruto, la cosecha. Eso es lo que busca. Ahora, hay un proceso que se da entre la siembra y la cosecha. Y se dice que el Señor, hay enemigos que trabajan para que esa semilla sembrada no dé fruto. Es decir, las personas no se convierten. Pero si alguna persona se convierte, es decir, estos enemigos no pudieron evitar que las personas crean en Cristo, siguen trabajando para afectar la cantidad y calidad del fruto. ¿Entendemos? No todos los creyentes llevan el mismo fruto. No han podido evitar que la persona se convierta, pero siguen trabajando para afectar la calidad y cantidad del fruto. Por eso es que dice que algunos produce a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Lo que quiere decir es que sí, en este caso, la buena semilla cayó en buena tierra y dio fruto, pero aún así el fruto no es homogéneo. Porque estos enemigos, si bien no pudieron evitar que la persona se convierta, siguen trabajando para afectar la cantidad y calidad del fruto. Junto al camino se refiere a un corazón endurecido que deja la palabra en la superficie. Es un corazón que es comparado a un terreno duro, un terreno por donde quizás antes ese terreno era fértil, pero la gente comenzó a caminar por ahí. Las cabalgaduras empezaron a caminar por ahí. Los carromatos de esa época pasaron y pasaron el tiempo
Y ese terreno que quizás en el pasado fue fértil, se fue endureciendo por la presión de las personas que caminan por ese lugar, y llegó un momento en que aunque se tire la semilla allí, queda en la superficie, queda expuesta a la acción de los enemigos externos. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, dice, es arrebatada fácilmente por los agentes del diablo. En este caso, retirar la semilla en estos corazones es muy fácil porque queda en la superficie, ¿verdad? Estas aves que retiran la semilla rápidamente son agentes del diablo, como vamos a ver en otra de las parábolas. Entre pedregales se refiere a un corazón que aparentemente tiene una superficie que permite la recepción de la palabra, pero debajo hay una fuerte resistencia. Se refiere a la resistencia de la naturaleza caída de las personas, de la carne, que se opone al Evangelio y aunque no pudo evitar la recepción de la palabra, impide que dé fruto. ¿Verdad? Es decir, la naturaleza caída. Hay personas que nosotros vemos que van a las reuniones y que se muestran entusiastas y se dan cuenta que que la palabra es la verdad. Yo voy a contar un caso de mi familia, una de mis hermanas menores. Ella fue a la escuela dominical desde pequeña. Conoce el Evangelio, se los podría predicar a ustedes claramente porque lo escuchó durante años. Y un día mi hermano menor estaba hablando con ella y le decía que tenía que recibir a Cristo. Y ella dijo así: yo sé que el Evangelio es la verdad. Yo sé que lo que dice la Biblia es la verdad. Yo lo sé perfectamente, pero no estoy dispuesto a abandonar todas las cosas que amo. No estoy dispuesto a abandonar mi estilo de vida. No estoy dispuesto a abandonar las cosas que me gustan. A mí me gusta vestirme de esta forma. Me gusta ir a estos lugares. Me gusta juntarme con estas personas. Yo sé que el Evangelio es la verdad, pero me doy cuenta que el Evangelio es incompatible con las cosas que a mí me gustan. Por lo tanto, yo abandono el Evangelio. La naturaleza caída. Hay personas que reconocen la palabra y que incluso nosotros podemos confundirnos creyendo que son creyentes. Y un día desaparecen y nunca más los vemos, porque durante todo ese tiempo ellos han escuchado la palabra y se dieron cuenta que es la verdad, pero su naturaleza caída la resiste tremendamente, porque no está dispuesta a permitir que esa persona se convierta. El amor por las cosas, ¿verdad?, que ofrece. Es la carne no acepta ser mortificada. La carne se da cuenta que va a tener que abandonar muchas cosas y resiste. Y esta persona que escucha el Evangelio finalmente lo abandona y cede al ataque de su naturaleza caída. Es tremendo, pero esto es lo que está diciendo Cristo. El otro caso es, ¿verdad? Entre pedregales se refiere entonces a una tierra, a un terreno que por afuera es fértil, pero por debajo de ese terreno hay piedras que nosotros no la vemos. Una vez mi padre, que ya un creyente, mi padre era creyente y ya está con el Señor, hablaba con unas personas en el Uruguay. Y en el Uruguay tienen excelentes praderas y tienen una excelente carne que compite con la Argentina. Entonces ellos tienen praderas artificiales. Entonces mi padre le dijo, ¿por qué razón no utilizan este terreno para plantar trigo, para plantar todas esas cosas? Dijo, ¿sabe lo que pasa? La pradera artificial no requiere mucha profundidad, porque la pradera artificial es césped, es un pasto que los animales comen.
Y ese pasto no necesita mucha raíz. Con unos pocos centímetros, 20 o 30 centímetros ya está. Pero si yo quiero plantar otro tipo de vegetales que necesitan más espacio, porque las raíces son más profundas, este terreno no me sirve. Mi padre dijo, ¿por qué? Porque debajo de este terreno hay una capa de piedras que impiden que la raíz se profundice. Entonces, rápidamente, los cambios climáticos destruyen esas plantas. Para poder hacer que este terreno sea fértil, habría que sacar toda esa enorme capa de piedras. Y entonces recién llegará a ser un terreno fértil. La influencia de la naturaleza caída es tan grande que cuando una persona escucha el Evangelio, tiene que librar una verdadera batalla contra esa naturaleza caída que se llama carne, que no acepta el Evangelio, lo rechaza y trabaja para que la persona no se convierta. Y si no pudo impedir que la persona se convierta, sigue trabajando para afectar el fruto en la vida de esa persona. La otra cosa, el otro terreno es entre pedregales. Se refiere a un corazón que aparentemente tiene una superficie que permite la recepción de la palabra, pero debajo hay una fuerte resistencia, eso ya lo vimos, que es la naturaleza caída. Después está entre espinas. Se refiere a un corazón en donde ya hay otras semillas, pero que son hostiles a la buena semilla. Y a pesar de permitir de que la buena semilla germine y que alcance cierto arraigo, cierto desarrollo, finalmente esas plantas espinosas le quitan toda la alimentación que está en el suelo. ¿Por qué? Porque en el suelo hay minerales, hay una cantidad de cosas que la planta distribuye dentro de sí a través de la savia. Pero resulta que esa planta está compartiendo el terreno con otras que se oponen y no llega a dar fruto porque las otras absorben todo lo que hay en el terreno. Con esto se refiere a la resistencia del amor por el mundo. El mundo ejerce una gran influencia en el corazón de las personas cuando escuchan el Evangelio, ¿verdad? Las personas dicen, el Evangelio es la verdad, pero a mí me gusta fumar. El Evangelio es la verdad, pero voy a tener que renunciar los sábados a la noche a ir a esos lugares donde yo me voy a divertir. El Evangelio es la verdad, pero yo tengo amor por muchas cosas que hay aquí en esta sociedad. Y entonces en el corazón de esa persona se produce una enorme lucha entre el amor por el mundo y el amor por el Evangelio. Ellos entienden el Evangelio, lo entienden muy bien y durante un tiempo vienen y comparten las reuniones con los creyentes y vienen y hasta podemos equivocarnos creyendo que son creyentes porque los vemos entusiasmados, pero dentro de su corazón hay una tremenda lucha con su amor por el mundo, porque se dan cuenta que tienen que abandonar esas cosas, pero ellos las aman. Adentro de ellos hay una enorme tensión. ¿Entendemos? Y por último, está la buena semilla, en donde quizá, en buen terreno, perdón, en donde quizás había un poco de dureza. Había quizás algunas piedras y había plantas espinosas, pero no la suficiente cantidad como para impedir que la buena semilla germine. Esta persona se convierte. Sin embargo, en su vida cristiana, el diablo, el mundo y la carne van a seguir siendo sus enemigos.
No han podido impedir que se conviertan, pero van a trabajar para afectar la calidad y cantidad del fruto en la vida cristiana. Hay creyentes que caen en errores doctrinales. Son hermanos nuestros a quienes amamos, pero tienen errores doctrinales. Hay hermanos nuestros a quienes amamos, pero son mundanos. Y hay otros que son carnales. Son personas salvas, han creído en Cristo de corazón, pero estas cosas están ocasionándole grande daño a su vida cristiana. De manera entonces que esta parábola nos enseña que es una época de siembra que va a encontrar oposición, ¿verdad? Va a encontrar oposición. La otra parábola es la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. También el Señor explica esta parábola de manera que no podemos equivocarnos, porque Él la explica. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a Él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo. El campo es el mundo. Antes, el terreno, los distintos tipos de terreno eran los corazones de las personas. En este caso es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, se refiere al fin de esta época. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin en el fin de este siglo, de esta época. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Fíjense que dice, recogerán de su reino. Son personas que aparentan formar parte del reino de Cristo. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13, del 36 al 43. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice esta parábola? La primera nos dice que es una época de siembra. Esta nos dice que es una época de doble siembra, una siembra verdadera y una siembra paralela que imita la verdadera. Vamos siguiendo. Es una época de doble siembra, porque el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, sembró algo y el enemigo vino después y sembró otra cosa distinta, pero tan parecida a la verdadera que era difícil distinguirla a simple vista. Es una época de doble siembra. El enemigo está ocupado también en sembrar, imitando la verdad. El Señor dice que es el enemigo el que realiza esa segunda siembra. Lo dice bien claro. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo.
Así que el Señor dice, esta es una época de siembra de la palabra, pero les advierto, el enemigo también está sembrando, imitando la verdadera siembra. Así que ambas siembras se ocurren y se trata de una siembra que es tan parecida a la verdadera que a simple vista es difícil distinguir una de la otra. Es muy difícil. Ambas siembras no están por separadas, porque sería fácil distinguirlas. No, ocurren las dos en el mismo campo. Además, ese campo no está separado en dos, en donde uno siembra una cosa y el otro, y podemos distinguir el límite. No, están mezcladas, de tal manera que no sabemos cuáles son los límites. Tenemos que ser conscientes, hermanos, que en el amplio mundo que se conoce como el cristianismo, no todo lo que brilla es oro. ¿Entendemos? Dice que ambas siembras ocurren en el mismo campo y el Señor aclara que ese campo es el mundo. No en sectores distintos del campo. No, sino que el enemigo siembra la cizaña mezclándola con la verdadera semilla en todos los sectores del campo. El Señor sembró y Él viene atrás y mezcla. Mezcla imitando la verdad de tal manera que es difícil de distinguirla. Las palabras que el Señor utiliza para relatar estas parábolas dan la idea de que la verdadera siembra se inicia primero y que el diablo despliega su actividad de inmediato, siguiendo los pasos de Cristo e imitando la verdadera siembra y buscando situaciones propicias para tener éxito. El Señor dice que el enemigo realizó su tarea con éxito en momentos que los encargados del campo estaban durmiendo. El Señor dejó encargados en el campo y ellos eran responsables de vigilar. Pero esas personas que eran responsables se durmieron. Y ese momento fue aprovechado por el enemigo para venir y sembrar. Esto nos habla un aspecto de la responsabilidad importante de los responsables de las asambleas. Ellos están llamados a vigilar. El Señor dejó encargados en el campo. Y dice que cuando ellos se durmieron, ocurrió eso. El enemigo aprovecha situaciones de descuido, negligencia, flojedad, indolencia para desplegar exitosamente su actividad, imita la verdad y para difundir la confusión y el desconcierto. Él aprovecha cualquier circunstancia que los creyentes le permiten. Cualquier tibieza, cualquier descuido, él está atento y él es un especialista en distinguir oportunidades para sembrar el error. Como consecuencia de esta doble siembra, el aspecto del campo cambia a tal punto que a simple vista parece que hay una sola siembra, cuando en realidad son dos. Pero son tan parecidas entre sí que a simple vista no es posible distinguirlas con claridad una de la otra. En otras palabras, no todo lo que hay en el campo es la misma semilla. Son semillas de naturaleza completamente distintas. Una de ellas es peligrosa para la otra y trata de ahogar a la otra y también de confundir a quien observa el campo desplegando un panorama que en realidad no es cierto. Cuando se lleve a cabo la cosecha, se producirá la separación de ambas siembras. Tengamos en cuenta que el Señor dice que estas siembras son personas. Él dijo que la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo y están todos mezclados.
Esto es lo que dice la parábola, lo presenta así, ¿verdad? Es decir, creyentes e incrédulos juntos, pero además mezclados, pero tan parecidos entre sí que es difícil distinguir unos de otros. ¿Quién de los discípulos se dio cuenta que Judas era un traidor? Ninguno. Ninguno. ¿Quién de los discípulos se dio cuenta que Simón el mago no era creyente? Incluso se bautizó. Y a los ojos de los inconversos, Simón el mago se había convertido. Toda la ciudad de Samaria creía que Simón el mago se había convertido. Felipe lo bautizó creyendo que se había convertido. Felipe el evangelista lo bautizó. Y cuando vinieron los discípulos, se dieron cuenta que ese hombre, que a la vista de todos los inconversos era considerado un creyente en Cristo, que Felipe mismo lo bautizó creyendo que era creyente, se dieron cuenta que ese hombre no era salvo. ¿Entendemos? Una vez yo le pregunté a unos padres creyentes, ¿sus hijos cómo están? Dijo, estamos contentos, dice. ¿Están bautizados? No, querido. Yo te pregunté si son salvos. Porque Judas se bautizó. Simón el mago se bautizó. Alejandro el calderero se bautizó. Hay padres que están más apurados para que sus hijos se bauticen que para que se conviertan. Y creen que porque están bautizados y hacen cosas en la iglesia, se van a salvar de muchos otros problemas. La iglesia no sustituye la responsabilidad de los padres. No puede hacer lo que a los padres le corresponde. Ellos deben guiar a los pies de Cristo a sus hijos. Deben rogar para que se conviertan, no para que se bauticen. Deben bautizarse, pero lo importante es que sean salvos, que reciban a Cristo como Salvador. No porque sean hijos de padres creyentes, ellos lo son también. La salvación no se hereda. Ellos deben arrepentirse y creer de todo corazón en Cristo como lo hicieron sus padres. Así que acá dice que a medida que se acerque el fin de esta época y se acerque la cosecha del campo, las diferencias y características de cada siembra se irán poniendo de manifiesto con más claridad. A medida que se vaya desarrollando el tiempo y se acerque el fin de esta época, vamos a ir viendo con más claridad las diferencias. Y el Señor será quien los separe. La iglesia no está autorizada a separar eso. Hay cosas, la iglesia debe estar pendiente de que no penetre el error. Pero la separación entre personas creyentes y no creyentes, cuando las personas encargadas del campo quisieron hacerlo, el Señor le dijo, no, se pueden equivocar. Y entonces el Señor será quien los separe y los encargados del campo no pueden hacer eso, ¿verdad? Y cuando intentaron hacerlo, el Señor se lo prohibió. El único que distingue con claridad las diferencias es Cristo. Judas pudo engañar a los 11 discípulos, compañeros de él, pero nunca engañó a Cristo. En aquel día, muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho esto, en tu nombre hemos hecho esto, en tu nombre. No os conocí, apartados de mí. De manera que el único que los conoce bien es el Señor, y será Él quien separe un grupo de otro. A los encargados del campo les toca estar alertas y atentos a las distintas instancias de la siembra y colaborar con la verdadera siembra. Les toca vigilar permaneciendo atentos y conscientes de que el enemigo también está trabajando en el mismo campo.
No podemos ser ingenuos, hermanos. Eso está sucediendo. Sabemos que el enemigo está trabajando en el mismo campo, tratando de imitar la obra de Dios y de introducir en la iglesia a los que Cristo llamó los hijos del malo, porque en algún momento los puede utilizar. ¿Verdad? Debe tener en cuenta de que el error puede presentarse en forma inadvertida, con apariencia de verdad, pero que esa apariencia es solo eso, apariencia, y que nunca será verdad por más que se le parezca. También debe saber que cualquier indolencia, pereza o descuido de su parte puede ser la ocasión que el enemigo aproveche para desplegar su actividad. Y debe tener en cuenta que el enemigo, una vez que ha plantado la falsa semilla y logre hacerla germinar, seguramente será muy difícil identificarla y existe la posibilidad de que se desarrolle junto con la verdad. Y esa situación será una fuente de peligros y riesgos constantes, no solo para la iglesia donde ocurre eso, sino también para las demás iglesias. El Señor dice que estas personas que Él llama los hijos del malo, es decir, del diablo, sirven de tropiezo, es decir, son herramientas útiles en las manos del diablo para causar tropiezos, obstáculos que hacen tambalear, dudar, fracasar, confundir, estorban la difusión de la verdad. Son personas que hacen iniquidad. Recordemos que la iniquidad son las obras que hacemos independientemente de la voluntad de Dios. Aparentan obedecer a Dios, pero sus obras son independientes de Dios. La palabra iniquidad se refiere a las obras y a la vida que las personas viven independientemente de Dios. Mateo 13, 24, 30, 36, 43, Mateo 7, 21, 23, Romanos 16, 17, 18. Parábola de la semilla de mostaza, esta más breve. Otra parábola refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Mateo 13, 31 y 32. En esta parábola, el Señor se refiere a una hortaliza. La mostaza no es un árbol, es una hortaliza, pero alcanza un crecimiento tal que a simple vista le podemos confundir con un árbol. La mostaza tiene una de las semillas más pequeñas, sin embargo, se desarrolla y adquiere un tamaño tal que a simple vista parece que fuera un árbol. Hasta los pájaros, que generalmente no construyen su nido cerca de la tierra, sino en lugares altos, se instalan en sus ramas. Estos pájaros son los mismos de los pájaros de la parábola del sembrador. Son los mismos, que dice que son las aves del cielo que vienen y arrebatan la semilla. El desarrollo de esta hortaliza a dimensiones parecidas a la de un árbol nos sugiere un desarrollo aparente, algo que adquiere dimensiones tales que parece algo distinto de lo que realmente es. Durante esta época, el cristianismo alcanzará dimensiones enormes, aparentando un éxito, un arraigo y una difusión que en realidad no tiene. Mucho de ello es artificial. Las aves que el Señor menciona en esta parábola son las mismas que aparecen en la parábola del sembrador en el versículo 4, que arrebatan la semilla que cae junto al camino. Y el Señor en el versículo 19 dice que estas aves son agentes del diablo. Evidentemente que este crecimiento aparente del cristianismo es en gran parte el resultado de la obra del diablo que imita la obra de Dios. Mateo 13, 31, 32. Parábola de la levadura, vamos más rápida. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En las escrituras la levadura siempre es símbolo de lo malo. Se menciona a una mujer que con un poco de levadura leuda una cantidad mucha mayor de harina. Esta mujer
de esta parábola está en línea con las mujeres que son enemigas de Cristo, la Jezabel del Antiguo Testamento. Esta mujer de la parábola de la levadura, la Jezabel del Nuevo Testamento, de la iglesia de Tiatira, y por último, la gran ramera. En una vez, visitando una iglesia, hicimos un estudio sobre toda esa línea que comienza en el Antiguo Testamento, que va creciendo, creciendo y germina y llega a su máxima expresión con la gran ramera en el Apocalipsis. Primera Reyes 17:31, 21:25, Apocalipsis 2, 20-23, Apocalipsis 17 del 1 al 6. En esta parábola se nos señala que durante esta época hay un proceso en el que se va mezclando la verdad y el error. Es un proceso de sincretismo, mezcla de conceptos distintos, de ideas distintas, de estilos distintos, a un punto tal que no es posible distinguirlos fácilmente y separarlos. El Señor dice, guárdense de la levadura de los fariseos, guárdense de la levadura de los saduceos, guárdense de la levadura de Herodes. La levadura de los fariseos era el legalismo. La levadura de los saduceos era el escepticismo. Los saduceos eran los liberales de esa época. Los fariseos le agregaban sus interpretaciones a las escrituras. Los saduceos recortaban las escrituras, decían estas cosas no son ciertas, no es necesario obedecer estas cosas. Los fariseos agregan, los saduceos quitan, y los herodianos, porque el Señor dice, cuídense de la levadura de Herodes, los herodianos creían que se podían lograr resultados espirituales por medios políticos. Ellos eran seguidores de Herodes y creían que el Señor podía utilizarlos a Herodes. Por medios políticos creían que se podían lograr fines espirituales. Es decir, los fariseos agregan, los saduceos quitan y los herodianos mezclan. El Señor dijo, los tres son levadura. El legalismo es una levadura, pero el liberalismo, que dice que hay ciertas partes de las escrituras que ya no es necesario obedecer, también es un peligro. Y los que mezclan también lo son. Y este es un peligro constante, estas tres levaduras, para la iglesia mientras esté aquí en la tierra. Es un peligro constante. A veces predomina el legalismo, a veces predomina el escepticismo saduceo, y a veces predomina la mezcla. La iglesia siempre está siendo constantemente atacada por estas tres cosas. Pero también la levadura se refiere dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Se refiere seguramente a la naturaleza caída nuestra, ¿verdad? En 1 Corintios 5, del 6 y del 8, el Señor Pablo advierte, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Acá no está instituyendo la fiesta de la Pascua, no. La Pascua venía y al otro día se iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. Cuando la persona sabía que se sacrificaba el Cordero Pascual, sabía que al otro día, de inmediato, venían 7 días de panes sin levadura. Esto es lo que se refiere el Señor. Nosotros hemos creído en Cristo, por lo tanto, en la iglesia no se puede aceptar la influencia de la carne, y en la vida del creyente tampoco. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La clave acá, un poco de levadura leuda toda la masa. Este es un peligro constante para la iglesia. La levadura en la Biblia es presentada como un símbolo de lo malo, de lo que corrompe y que actúa inexorable, lenta y silenciosamente, y basta un poco de levadura para afectar toda la masa. Generalmente se la utiliza para mezclarla con la harina, y basta muy poca cantidad de levadura para afectar una enorme cantidad de harina. Una vez mezclada la levadura con la harina,
la levadura actúa en base a un principio de corrupción, afectando a toda la masa. El proceso químico de corrupción se produce cuando se mezcla la harina con la levadura. Cuando yo era chico, en esa época se utilizaba mucha levadura en las casas y mi madre con frecuencia utilizaba levadura y ella amasaba, tomaba muy pequeños gramos de levadura, pero muy poquito. Pero esa pequeña cantidad era tan eficaz que podía afectar 2 o 3 kilos de harina. A una cantidad mucho mayor de harina, unos pequeños gramos. Entonces ella la amasaba y la dejaba sobre una mesa y la cubría con una servilleta. ¿Y qué es lo que pasaba? La levadura cuando actúa produce un olor agrio. Eleva la temperatura de la masa. Cuando uno toca la masa que ha sido mezclada con levadura, nota que se va elevando la temperatura. Aumenta el volumen de la masa como consecuencia de ese proceso, no por alguna particularidad de la harina. La harina no puede aumentar su masa, es la levadura la que produce ese efecto. ¿Verdad? Ese proceso se detiene solamente cuando la masa mezclada con levadura es introducida en el horno. Solamente el fuego puede frenar ese proceso. Si nosotros no pusiéramos esa masa en el fuego, la levadura seguiría obrando hasta que llegue un momento que se pudriría por completo y la tendríamos que tirar. ¿Por qué? Porque hemos metido muy poquita cantidad, unos gramos de levadura en kilos de harina. El Señor toma, por ejemplo, a la levadura y la forma que tiene de producir sus efectos para advertirnos sobre el poder del mal y del error que generalmente aparecen como inofensivos o innecesarios, o necesarios, perdón. Aparece como inofensivo el error y algunas personas se confunden y creen que es necesario. O hasta como adelantos o progresos y hasta pueden pasar desapercibidos, pero que si se les permite actuar aún en pocas cantidades, los resultados de su obra serán inevitables y terminará afectando a muchas otras personas. ¿Entendemos? Esto es muy importante, la parábola de la levadura. El tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Un solo versículo, Mateo 13:44. Durante esta dispensación, Israel permanece dispersa entre las naciones del mundo. Acordémonos que el campo es el mundo. Israel permanece dispersa. La mayor cantidad de israelitas no están en Israel, están dispersas en el mundo. Se calcula que menos de la tercera parte está en Israel. El mundo está bajo la influencia de un usurpador. El verdadero dueño del campo es el que encuentra el tesoro y lo preserva. Él no está robando nada a nadie. Él no está engañando a nadie. En este campo hay alguien que se lo llama el Dios de este mundo. Hay un usurpador que está ejerciendo una autoridad que no le corresponde. El verdadero dueño del campo encuentra el tesoro y lo preserva, lo cuida. Israel es preservado durante la época de la gracia. Dios no permite que se lo destruya a pesar de las persecuciones tremendas que sufre. Él lo cuida, está disperso en ese campo que es el mundo. Durante la época de la iglesia, Dios interrumpe su relación con Israel y obra a través de la iglesia, pero no se olvida de Israel. No la abandona. Lo que el Señor le dijo a Abraham tiene plena vigencia en el presente. Él le dijo, al que te maldijere, yo maldeciré. Pero al que te bendijere, yo bendeciré. Eso tiene plena vigencia. Entonces, el Señor no abandona a Israel, la preserva
y permanece dispersa entre las naciones, y a su tiempo la va a extraer, ¿no? La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca nuevas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La perla se forma lentamente capa tras capa debajo del agua, con elementos tomados del medio a donde está. Es decir, ¿verdad? Se va formando capa tras capa de elementos que están dispersos en el agua, que dejan de formar parte del agua y pasan a formar parte de la perla. La perla está en el medio del agua, pero ya no es igual al agua. Como los creyentes están en el mundo, pero no son del mundo. La iglesia se va formando por personas que antes pertenecían al mundo, pero que el Señor las sacó de ahí y las puso en la iglesia. Y la iglesia está en el mundo, pero no pertenece al mundo. La iglesia está formada por personas que antes pertenecían al mundo, pero que ahora tienen ciudadanía celestial, lentamente, capa tras capa. Él va permitiendo que el agua vayan saliendo cosas de ese agua y se van incorporando a la perla. Es una buena figura para representar a la iglesia que está en el mundo y se va formando lentamente a lo largo de los siglos con personas que Cristo va tomando del mundo, que dejan de formar parte del mundo y que el Señor los agrega a la iglesia. La época de la gracia es una época en la que Cristo va construyendo su iglesia hasta que un día la retirará del mundo al que no pertenece. ¿Entendemos? La última, la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen los buenos en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 47, 50. La pesca es una buena representación de una actividad relevante del Señor durante esta época. Es la que involucra a la iglesia. En esta está involucrada la iglesia. La predicación del Evangelio está representada por la metáfora de la pesca de hombres. Cristo dijo, os haré pescadores de hombres. Hace unos días atrás estábamos en el local, mi esposa, mi hijo y la novia de mi hijo, estábamos limpiando el local. Y vino una persona y dijo, ¿puedo cortarles el pasto? Y nos pidió cierta cantidad de dinero. Y dijimos, está bien, corte el pasto, porque afuera hay pasto en la vereda. Después le pagamos y le dimos un Nuevo Testamento. Y empezamos y estuvimos hablando con esta persona unos 10, 15 minutos. Oramos junto con él. Le predicamos el Evangelio. ¿Qué estábamos haciendo? Echando la red. No sé si se va a convertir, pero el Evangelio lo alcanzó. Los pescadores tiran la red al agua, pero no tienen control de las cosas que quedan atrapadas en ella. Los pescadores, el Señor toma la imagen de la red. Los pescadores iban con sus barcas dentro del mar y tiraban la red, pero ellos no podían seleccionar las cosas que iban a ser alcanzadas por la red. Ese poder no lo tenían los pescadores. Ellos tiraban la red. Y la red podía atrapar peces buenos, peces que no eran útiles, podían abarcar peces muertos, zapatos, latas, cualquier cosa puede levantar la red. Tiramos la red, pero no tenemos el control para seleccionar. Dios no nos ha dado ese control. Y esta es la imagen. Los pescadores tiran la red al agua, pero no tienen control de las cosas que quedan atrapadas en ella. Al retirarla, la llevan a la playa y allí
recién se van a dar cuenta de qué fue lo que atraparon. Y ahí proceden a separar lo que atrapó la red. La red trae todo tipo de peces y de cosas, y a los pescadores solo les interesan los peces, pero no cualquier tipo de pez. De manera que deben separar el contenido de la red. Cuando se tira la red del Evangelio, muchas personas responden a la prédica, ¿verdad? Pero no todas ellas son realmente creyentes. No podemos garantizar eso. Personas como Judas, Simón el Mago o las personas que se mencionan en Juan capítulo 8 son un ejemplo de eso. Puede ser que en una congregación permanezcan mezclados creyentes y no creyentes y a simple vista no podamos distinguir unos de otros, pero cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia, solo los verdaderos serán llevados. Mateo 13, 47, 50, Juan 8, 30, 49, Juan 13, 21, 30, Hechos 8, 9, 24. En estas parábolas, el Señor menciona las condiciones espirituales vigentes en el mundo luego de que Israel rechaza a Cristo y el Señor instala la época de la gracia. ¿Cuáles son? Es una época de siembra de la palabra y de oposición a la siembra. Es una época de siembra de la palabra verdadera y de otra siembra que imita la verdadera. Es una época de doble siembra. Esa es una época de un crecimiento aparente que simula una realidad que no es tal. Es una mezcla, es una época de mezcla de la verdad con el error que se va intensificando a medida que llega el fin de la época. Es una época en que Israel está dispersa entre las naciones. Es una época en donde el Señor va formando la iglesia. Y es una época en donde la prédica del Evangelio atrae a creyentes verdaderos y a profesantes. Entonces, sabiendo que estas son las condiciones de la época en que vivimos, los creyentes deben estar alertas. Si una persona es creyente, nunca va a perderse su alma. No va a perderse su alma jamás. Él es salvo y está en las manos de Cristo por siempre. Por siempre. Esa es una situación que no se puede revertir. No se puede volver atrás. Es definitivamente para siempre salvo. Pero vive en un medio en donde hay una doble siembra. A su alrededor no todo lo que brilla es oro. Es una época en donde se está mezclando la verdad, en donde se imita la verdad a tal punto que pueden caer los mismos creyentes en el error. De manera entonces que por un lado no debemos desmayar, no debemos acobardarnos, no debemos desanimarnos, no debemos perder fuerzas, seguir sirviendo a Cristo convencidos que es nuestro deber. Y por otro lado, ser precavidos porque son tiempos peligrosos. Ambas cosas van de la mano, no se oponen, son necesarias. El Señor nos salvó, pero nos dejó en este mundo y Él nos advierte aquí los peligros que hay. No para desanimarnos, sino para que seamos prevenidos, seamos inteligentes, personas con los pies bien puestos sobre la tierra, personas que saben que alrededor hay cosas que pueden confundir, pero que están dispuestos a mantenerse de la mano de Cristo para no dejarse arrastrar por el error. El creyente puede permanecer tranquilo si permanece en Cristo. Y el Señor le dará luz, le dará fuerza y discernimiento para distinguir el error y ser valientes en este mundo actual. Lo necesitamos. Muchas gracias, hermanos.